Hello. Bueno, nos volvemos a encontrar para la parte 2 de este video de ¿para qué soy vegetariana? Y en este caso ahora les voy a venir a hablar sobre las razones que motivan, mantienen y que me llevaron a las dietas vegetarianas por razones de salud. Así que ya nos vemos. Lo primero que quiero arrancar en este video es dejando súper claro que efectivamente no soy nutricionista, no soy médica y no soy experta en el tema. Así que todo lo que yo les comparta acá viene desde mi experiencia personal, viene desde lo que he podido estudiar, viene incluso de la información que me han brindado los expertos que pues me han acompañado en este proceso de ser vegetariana y de mantenerme en este estilo de vida. Así que todo lo que yo vaya a compartir acá pues tienen que efectivamente filtrarlo porque puede que a ustedes les funcione de forma diferente. Y realmente mi objetivo es eso, poder compartirles mi experiencia, lo que me motivó desde la salud a empezar en este régimen de alimentación y también un poquito darles información sobre cómo concebir la alimentación de manera distinta, que realmente ese ha sido el impacto más grande para mí del vegetarianismo. Así que con lo primero que quiero arrancar es con dos aclaraciones. La primera, las dietas vegetarianas no son para rebajar, no son como vulgarmente le decimos a cualquier dieta que usamos para perder peso o incluso para ganar peso. Y esto viene porque realmente todos los regímenes alimenticios son dietas. De hecho, en este momento tú estás a dieta. Cualquier conjunto de alimentos y bebidas que tú te comas durante el día y que aporten calorías para que tú sigas funcionando, eso es una dieta. Por ende, hay 500.800 tipos de dietas. El vegetarianismo es un grupo de dietas, incluso no es una sola dieta. Entonces, habiendo aclarado esto, ahora sí paso a explicarles este grupo de dietas del vegetarianismo. Como les decía, realmente el vegetarianismo no es una sola dieta, son muchos tipos de dietas, o realmente la grande es el vegetarianismo y luego vienen como ciertas modificaciones o ciertos subtipos, como por ejemplo es el veganismo, que casi siempre hay muchas confusiones en torno a estas dos, pero realmente son parte del mismo grupo. Los veganos y los vegetarianos pelean muchísimo entre ellos, pero realmente hacen parte de la misma familia pues, de dieta. Como les decía, hay 500.800 tipos de dieta. Las dietas tienen que ver con decisiones personales, tienen que ver con la cultura de cada uno de nosotros, tienen que ver con los valores que cada uno tenemos por la familia, por el contexto, incluso por objetivos que tenemos, y por eso modificamos nuestras dietas en diferentes momentos de nuestras vidas. Así que es una decisión personal y tienes que fundamentarla desde ahí realmente. Entonces, como les decía, el vegetarianismo es un grupo de dietas. Por ejemplo, les puedo contar, en mi caso yo soy ovo-lácteo vegetariana, es decir, que yo como un grupo alimenticio que son los lácteos y los huevos, que son derivados de origen animal, y por eso me llamo así. Está bien decirme vegetariana porque sí soy vegetariana, solo que pertenezco a un subtipo chiquitito del vegetarianismo. Están los que, por ejemplo, solo son lácteo vegetarianos, están los que son, por ejemplo, ovo vegetarianos, los veganos, por ejemplo, están también los flexi vegetarianos, creo que hay otros que se llaman pesi vegetarianos, etc. Realmente lo importante es que tú sepas, de acuerdo a tus necesidades, a cómo tú reaccionas a lo que necesitas, porque cada uno de nosotros tiene condiciones de salud diferentes, ritmos de vida diferentes. Entonces realmente tienes que pensar muy bien en qué tipo de vegetarianismo te podría funcionar a ti. Yo cuando comencé a ser vegetariana, empecé a hacer, creo que se llama pesi vegetarianos, porque comía muchísimo pescado dentro de mi dieta. Y por eso acá les vengo a explicar realmente el vegetarianismo qué es. O sea, el grupo de dietas vegetarianas son aquellas dietas que eliminan o reducen considerablemente la ingesta de productos de origen animal. El veganismo es, yo odio decirle extremos porque es el que no les gusta que les digan extremos, pero el veganismo sí es, digamos que la dieta que elimina en un 100% todos los productos o alimentos de origen animal. Los demás tipos de vegetarianos pues solo reducen
el número de alimentos que consumen que sean de origen animal. Entonces, por ejemplo, como les decía, los veganos no comen, por ejemplo, miel, no comen lácteos, no comen huevos, etc. Los otros vegetarianos, dependiendo de la subclasificación en la que estés, vas a comer huevos, vas a comer lácteos, vas a comer peces en ciertas ocasiones, pero lo que sí es seguro es que estos productos no se consumen al menos entre un 50 y 70% dentro de tu dieta normal. Y esto es importante para definir, pues, efectivamente a los vegetarianos. Yo, por ejemplo, he pasado de diferentes grupos de vegetarianismo a lo largo de estos 2 años y medio. Comencé siendo flexi-vegetariana, comencé siendo pesi-vegetariana y ya actualmente soy solo ovo-lácteo vegetariana. Y un poco yo quise comenzar de esa forma porque no quería entrar en un régimen de alimentación muy drástico y muy abrupto, porque realmente pensé en un estilo de vida a largo plazo, no en algo momentáneo que solo quería hacer por una semana o por un mes o por 6 meses. O sea, realmente quiero vivir este estilo de vida hasta que pueda hacerlo y efectivamente mi salud no esté en riesgo. Y pues realmente así no lo ha sido. La razón de salud que efectivamente a mí me llevó a tomar esta decisión fue que empecé a tener unas molestias muy importantes a nivel estomacal. De hecho, a tal punto que fui como prediagnosticada, o la hipótesis médica era que estaba teniendo colon irritable. Y yo decía, no puede ser, porque tengo 25 años y yo no quiero tener colon irritable a los 25 años. Realmente nunca fui fan de la carne roja, o sea, no puedo decir que esto es una tortura cada vez que salgo porque me muero por una hamburguesa ensangrentada. Realmente nunca tuve ese tipo de gustos. Entonces para mí fue fácil dejar la carne roja. Sí era bastante fan de los embutidos, muy fan de los embutidos, pero pues realmente ya hace parte de una decisión personal y de vida y pues no me gustaba tampoco cómo me sentía cuando me los comía. Porque como les digo, o sea, realmente empecé a tener unos síntomas súper fuertes de hinchazón, malestares asociados a la acidez, a repetir los sabores de la comida. Cada 3 meses tenía una crisis de gastroenteritis súper crónica. Entonces empecé a tener como todas estas molestias y realmente dije, quiero hacer un cambio, quiero probar esto, y empecé a sentirme extremadamente bien. Ojo, esto tienen que hacerlo de la mano de un especialista, ¿sí? Yo en ese momento, mis primeros 6 meses de vegetarianismo los hice sola, eso es una falta de responsabilidad, pero realmente acudí a muchos médicos de mi plan de salud y pues ninguno como que estaba muy consciente o eran expertos en el tema del vegetarianismo. De hecho me decían, te vas a empezar a sentir peor, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces realmente no sentí ese respeto y esa entre la relación paciente-médico, y dije, bueno, voy a empezar a hacerlo yo sola, voy a probar a ver cómo me va, voy a comer, ya de los 7 días voy a tratar de comer 4, digamos que no, voy a tratar de eliminar 4 días productos de origen animal, a ver cómo me empiezo a sentir. Y realmente empecé a sentirme muy bien. A hoy soy otra vegetariana por completo, entiendo muchísimo mejor los alimentos, cómo los debo comer, lo variado que debe ser mi plato y tratar de incluir todos los grupos de alimentos posibles. Recuerden que cuando nosotros hablamos de reducir los productos o alimentos de origen animal, no solo estamos hablando de proteínas. Una de las deficiencias más grandes de los vegetarianos es la vitamina B12, porque efectivamente no hay un vegetal que, por ejemplo, aporte el nivel de vitamina B12 adecuado para el cuerpo, ¿sí? Entonces siempre va a haber como cierto déficit. Las legumbres muchas veces sí contienen, la soya, por ejemplo, tiene B12, pero hay que saber combinarla para que efectivamente tu cuerpo la absorba de la manera adecuada. Algo que hay que cambiar de nuestra cabeza, y de hecho traje cositas para mostrarles, es el tema de la proteína. Hay dietas que son altas en proteína porque tienes un objetivo que es, por ejemplo, crecer en masa muscular. Y queremos rebajar, y muchas veces para rebajar tenemos que hacer crecer el músculo para vernos más fit, por ejemplo. Y realmente uno nunca se pregunta por qué pasa esto. Y aquí les vengo a contar un dato que a mí me ilustró por completo. Las proteínas, o el régimen de alimentación que es muy alto en proteínas, efectivamente viene por un tema incluso biológico,
súper antropológico, y es que efectivamente nuestros antepasados, cuando vivían en estas cuevas y cavernas y etcétera, pues tenían que pasar mucho tiempo, muchas veces, sin poder salir a buscar comida, o tenían que estar en una aptitud física mucho más desarrollada para poder defender a, pues, nada, a la manada o al grupo o lo que sea de ciertos peligros. Por eso eran dietas altas en proteína. Y lo mismo pasa con las personas fit ahora, que realmente tiene que ver con un tema más estético que de necesidad. Pero entonces, ¿por qué todo gira en torno a la proteína? La proteína tiene efectivamente muchos minerales, tiene grasas, etcétera. No solo es proteína. Cuando te comes un pedazo de carne, no solo estás comiendo proteína, estás comiendo muchísimas otras cosas más. Pero realmente la proteína animal tiene una hormona que se llama TOR. Esta hormona lo que hace es acelerar el crecimiento celular. Por eso las proteínas directamente están asociadas al crecimiento muscular. Pero no solamente estás haciendo crecer el músculo, también estás haciendo crecer todas las células de tu cuerpo. De hecho, por eso las proteínas están tan asociadas a teorías de que dietas altas en proteínas, por ejemplo de carnes rojas, pueden predisponer o desarrollar ciertos temas de cáncer. Y recuerden que el cáncer pues realmente es un crecimiento celular acelerado e incontrolable. Entonces las carnes y las proteínas, como las de origen animal, están asociadas a este tipo de enfermedades. Ojo, esto está científicamente comprobado. Lo pueden buscar en cualquier artículo científico que hable del vegetarianismo, del cáncer, etc. Entonces, por ejemplo, la concepción que nosotros tenemos de comer proteínas tantas proteínas animales durante el día realmente no está bien justificada y pertenece a un tema mucho más cultural que de necesidad corporal. Hay una fórmula, de hecho compartida por personas especialistas en el fitness y por médicos, etcétera, que dice que si tú quieres saber cuántos gramos de proteína tienes que comer al día, lo que debes hacer es multiplicar tu peso por 0.7 o por 0.8. Por ejemplo, en mi caso, creo que estoy alrededor de los 60 kilos, tengo mucho tiempo sin pesarme. Pero en mi caso, por ejemplo, estaríamos hablando de que yo tendría que comer aproximadamente 50 gramos de proteína al día. Y aquí les vengo a contar. Por ejemplo, si yo tengo que comer 50 gramos de proteína al día, estamos hablando de que yo esos 50 gramos de proteína los puedo dividir en las 3 comidas e incluso en las meriendas que haga durante el día. Aproximadamente este tercio de taza de granos negros, caraotas, como lo quieran llamar en sus países, tiene 14 gramos de proteína. Y claramente cuando comemos, pues comemos mucho más que este tercio de taza de granos. Así que si yo me como, por ejemplo, 2 porciones de estos granos y los acompaño con arroz, con ensalada, con otros carbohidratos, por ejemplo, el plátano, papa, etc., pues puedo tener un almuerzo muy rico en proteínas sin necesitar un bistec, una milanesa de pollo o etcétera. Entonces, por ejemplo, esto era muy importante para mí mostrárselos porque uno de los comentarios que casi siempre recibimos los vegetarianos es: ustedes no se están alimentando, no saben qué están haciendo, quieren venir a cambiar una forma de comer que tiene más de 20.000 años vigente, etcétera, etcétera. Pero realmente es un tema de conciencia, de conocimiento y del saber. Por ejemplo, esta medida, esto es de avena. Esta medida de avena, la avena es un cereal que tiene mucha fibra, que tiene muchos minerales y que tiene calcio, por ejemplo, que es extremadamente bueno para el cuerpo, pero además aporta 4 gramos de proteína este pedacito de avena. Entonces, si yo me desayuno 3 medidas, por ejemplo, de esto de avena, estamos hablando de que puedo tener fácil 12-14 gramos de proteína en un desayuno. Entonces, realmente el tema de que los vegetarianos no nos alimentamos de la forma adecuada es un mito que hay que efectivamente cambiar y que tenemos que ser muy conscientes en realmente comer lo que necesitamos y no comer lo que nos han dicho que debemos comer o lo que nos provoque siempre comer y ya, porque realmente no sabemos si es lo que necesitamos. Por otro lado también, pues nada, contarles que efectivamente el vegetarianismo tiene muchísimas ventajas. Está súper comprobado que reduce, por ejemplo, en un 24% la aparición de enfermedades cardiovasculares. En mi caso tengo predisposición a diabetes, por ejemplo, y mi médico que está acompañándome en todo este proceso ahorita de salud que tengo, me decía que el ser vegetariana puede alargar la aparición de la diabetes, en mi caso 20 años,
no comer carnes rojas puede prevenir en un 40% infartos isquémicos. O sea, realmente hay muchísimas ventajas frente a esto. Ojo, no voy a defender que todos seamos vegetarianos, lo dije en mi anterior video, pero sí mi invitación es a que sean más conscientes de lo que consumen, de lo que realmente están comiendo. No es necesario comer pollo en el desayuno, ni en el almuerzo y en la cena. No es para nada necesario. Ya sabemos el impacto que tiene en el planeta. Por si no has visto mi primer video de esta pregunta, por favor, míralo. Pero además ya sabemos también el impacto que puede tener en nuestro cuerpo, y es empezar a desarrollar un montón de cosas que pueden realmente no ser necesarias. Así que mi consejo es que consulten todo esto con un médico si quieren adentrarse en el mundo del vegetarianismo. Háganlo con calma, háganlo con paciencia. No es una competencia, no tienen que empezar a hacer drásticos cambios de un día al otro. Esto es con tiempo, con calma y con paz. Miren cómo reacciona su cuerpo, sean pacientes. Por ejemplo, al principio a mí me generó mucha frustración porque empecé a engordar, pero era porque estaba comiendo muy mal. En mi caso yo eliminé las proteínas y solo comía carbohidratos, entonces obviamente voy a engordar, pero me sentía muy bien, entonces estaba como en esa confusión. Pero nada, realmente la invitación es a que conozcan muchísimas otras formas de alimentarse, a que traten de incluir dentro de sus platos la mayor cantidad de grupos de alimentos posibles, que lo hagan de la mano de un médico, que se examinen, que se evalúen y que efectivamente cada vez más con esta información pues conozcamos de otras maneras de pensar, de otras maneras de comer, de otras maneras de cuidarnos. Así que quedo súper pendiente. Cualquier pregunta, duda, inquietud o comentario que tengan, déjenmelo saber. Y pues efectivamente al que quiera saber más sobre estos temas, al que quiera que les comparta muchísima más información, estoy a su disposición. Y muchísimas gracias por quedarte y por ver este